Otra técnica que menciona es el retiro emocional y apela a alejarse para que en vez de convencerte con argumentos, trate de apelar a tu emoción. Hay otra técnica también que es el chantaje emocional. Es una técnica de manipulación basada en alternar afecto con indiferencia y te vuelves adicto a su aprobación. Si tú reaccionas de una manera sumisa y te ríes, le vas a dar pie para que esa persona te siga manipulando. Entonces tú de repente, para no quedar mal, simplemente te sonríes y eso no deberías hacer. Y es una técnica de manipulación emocional donde alguien distorsiona la realidad de forma constante para que tú empieces a dudar de tu memoria, de tu percepción e incluso de tu salud mental. Y es que las palabras no van a cambiar la realidad, pero sí pueden cambiar la percepción de la realidad. En vez de decir, yo no puedo prestarte dinero, por ejemplo, tú podrías decir, yo nunca presto dinero, ¿no? De esta manera, tú estás mostrando que tú tienes control sobre tus decisiones. La proyección es un mecanismo de defensa mediante el cual una persona expulsa sentimientos que no reconoce o que rechaza de sí misma y lo localiza en otra persona. Por ejemplo, tú eres el que me está manipulando. No dar tantas explicaciones, porque eso le da más poder a la otra persona. Y ahí Olga Santanger presenta 3 técnicas asertivas. Por ejemplo, el disco rayado es repetir una y otra vez tu punto. En un altercado en el cual hay potencial manipulación, si le das cabida y crecimiento al aspecto emocional, vas a favorecer al manipulador. Y hay otras recomendaciones que menciona George Simon que van por el lado de la importancia de centrarse en uno mismo y no tanto tratar de cambiar al manipulador. ¿Cómo? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Este es un podcast en el que buscamos rebotar ideas sobre diferentes temas que buscan hacernos mejores tanto personal como profesionalmente. En un espacio de tiempo usualmente corto, entre 20 a 25 minutos aproximadamente, una conversación tranquila, entre patas y lo más importante, siempre respaldados por libros, estudios y opinión fundamentada. Como debe de ser, Gonzalo, sin vender humo, la frase ya célebre del canal. Y bueno, hoy día vamos a tocar un tema que ya estábamos rebotando con bastante anticipación, la verdad. Un tema delicado, muy importante para evitar problemas que muchas veces son cotidianos. Cómo evitar que nos manipulen en situaciones sociales. Y para no perder las buenas costumbres del canal, vamos a empezar con un experimento, el experimento de Vicari. James Vicari realizó un experimento en una sala de cine en Nueva Jersey, donde insertó mensajes subliminales tales como come palomitas de maíz y bebe Coca-Cola durante la película. Entonces la audiencia veía estos mensajes, pero durante espacios de tiempo tan cortos que ni siquiera lo notaban. Estamos hablando de milisegundos, ¿no? ¿Qué pasó? Que después, cuando salían, compraban estos productos. Entonces eso le generaba pues mayores retornos a los cines. Pero fue un aspecto muy controversial que derivó a comentar acerca de la ética de la publicidad. ¿Por qué menciono esto? Porque hay aspectos tan pequeños que nosotros podemos ni siquiera notar que pueden influir en nuestras decisiones, en nuestras acciones, y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo evitar que nos manipulen? Claro, es que la manipulación está presente en el día a día, ¿no? Y las técnicas de manipulación muchas veces tratan de que hagamos algo y en vez de convencernos con argumentos, lo hacen a través de nuestras emociones y muchas veces apelando a la hostilidad, al engaño. Y hay un autor, George Simon, que precisamente habla de la importancia de identificar cuáles son esas técnicas, ¿no? Porque un manipulador no necesariamente es una mala persona. Puede ser simplemente que se haya acostumbrado a aplicar eso porque le ha funcionado en el pasado. Y puede ser que hasta muchos de nosotros de repente en algún momento lo hayamos aplicado, tal vez cuando éramos niños. Entonces él presenta algunas de estas técnicas y es importante saber cuáles son. Uno de ellos, por ejemplo, es el juego de la víctima. Apelar a la compasión para lograr control. Por ejemplo, si alguien te pide dinero, te podría decir, tú nunca me ayudas y yo me voy a perjudicar. Está apelando a tus emociones. Un vendedor también podría apelar a esta técnica. Te podría decir, oye, tengo que llegar a mi meta, si no me ayudas no voy a llegar a la meta. Un político también se puede victimizar. Entonces hay que estar pendientes de esto. Otra técnica que menciona es el retiro emocional. Por ejemplo, volviendo al ejemplo, alguien te pide dinero y tú de repente no quieres prestarle y apela a alejarse, ¿cierto? A tratar de repente de estar distante hasta que no le prestes, hasta que no cumples con el cometido.
Un vendedor también puede aplicar esta técnica, el retiro emocional, ¿no? De repente, si no le vas a comprar, se pone serio, cambia su tono de voz. ¿Para qué? Para que en vez de convencerte con argumentos, trate de apelar a tu emoción. Hay otra técnica también que es el chantaje emocional. Alguien te puede decir, de repente, te pide dinero y te dice, si tú realmente apreciaras nuestra amistad, me prestarías dinero, ¿no? Entonces, alguien que apela a esto, en realidad no está haciendo una petición. Lo que está haciendo es un chantaje, una manipulación. Y hay que estar alerta a estos. Otro es el tema de la amenaza indirecta, ¿no? Alguien te puede decir, sería una lástima que algo pasara con nuestra amistad si es que no me prestas dinero, ¿no? Entonces, cada vez que identifiques una emoción y no un argumento, puede ser que sea una técnica manipulativa y hay que estar alerta también a eso. Otra que menciona es la agresión encubierta, que es como una broma encubierta, ¿no? Entonces alguien te puede decirle una frase muy hiriente con el objetivo de ganar poder y tratar de minimizarte, ¿no? Afectar tus emociones. También es una técnica de manipulación. Entonces, por ejemplo, imagínate que a ti te asciendan en la empresa, te puede decir, oye, seguramente no había otros candidatos, ¿no? Ah, no, es una broma. Pero ya te envió ese comentario y puede ser una técnica manipulativa que afecte tu confianza. Pero acá el mensaje principal del autor es, primero que nada, identificarla y segunda, actuar de inmediato, ¿no? Y esto es como un tren. Una vez que agarra viada, te puede aplastar. Entonces, hay que identificarlas para evitar caer en estas técnicas manipulativas. Y como tú mencionas, ¿no? Estas técnicas buscan apelar a la emoción, a esa parte blanda de nosotros que se escapa de lo racional y donde ahí sí podemos ser más vulnerables a cometer actos, aceptar cosas que pues realmente no queremos. Y bien interesante, claro, cuando hay comentarios indirectos, bromas no necesarias, que uno dice, sí fue una broma, pero le habla a tu subconsciente. Ahí estás manipulando, como bien mencionas. Hay un ejemplo que pusiste muy interesante, ¿no? El hecho de cuando te hacen comentarios que realmente no te terminan agradando. Hay una técnica que me hiciste recordar acá, que es el gaslighting, una técnica bien interesante que investigué. Es una técnica de manipulación emocional donde alguien distorsiona la realidad de forma constante para que tú empieces a dudar de tu memoria, de tu percepción e incluso de tu salud mental. Es una técnica muy delicada y que se ve presente mayormente en relaciones tóxicas, en relaciones de pareja. El objetivo acá es hacerte dependiente de la versión de la realidad que te está poniendo el manipulador o la manipuladora. Y esto incluso tiene fundamento psicológico. Hay una psicóloga que se llama Robin Stern, es una psicóloga de Yale y es la autora del libro que se llama The Gaslight Effect, que identifica que hay 3 etapas en esta situación. Desacreditar tus percepciones, controlar tu narrativa interna y tener el poder sobre tus emociones y decisiones. Te pongo un ejemplo bien práctico. Por ejemplo, ¿no? Le expresas a una amistad o a tu pareja que te dolió un comentario. Normal, ¿no? Y te responde, oye, nadie lo notó. No seas tan sensible, fue una broma. Esto es clásico, ¿ah? Entonces ahí te está desacreditando, está tratando de controlar tu narrativa interna y está tratando de tener poder sobre cómo tú te sientes. Aun cuando tú le estás diciendo, tal como comentamos en conversaciones difíciles, desde tu perspectiva, oye, no me gustó tu comentario, a mí no me gustó. Te das cuenta de que incluso aun cuando uno utiliza herramientas válidas para una conversación difícil, puede terminar siendo manipulado. Entonces, esto es un problema. ¿Y qué pasa? ¿Por qué nosotros caemos en esto? Porque también acá entra otro tema, la disonancia cognitiva, que es también de otro psicólogo muy importante, es que cuando tú dices una cosa y la otra persona te contradice, hay una disonancia cognitiva que pues lleva a que nuestra mente intente reducir ese conflicto y muchas veces termina cediendo a lo externo para no sentir que no es parte de lo social. Es muy delicado y para poder sobresalir de esta situación lo mejor es identificarlo y obviamente pues tratar de apelar a más perspectivas, no solamente la de tu pareja, no solamente la de tu mejor amigo o no solamente la de tu colega más cercano, sino de varias perspectivas sociales que te permitan ver si realmente estás equivocado o no.
Claro, buscar soporte, ¿no? Y también algo que sirve mucho para la manipulación es actuar con asertividad. Y lo menciona Olga Santander en su libro precisamente Asertividad, ¿no? Y ella menciona que la mejor manera de romper este ciclo de la manipulación, o el primer paso, es actuar con asertividad. ¿Qué es actuar con asertividad? Es actuar de una manera en la que tú expresas tus sentimientos claramente, sin llegar a la agresividad y sin llegar a la culpa, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate que tengas una experiencia de un chantaje emocional, que alguien te diga, en el caso de que te pida dinero prestado y alguien te diga, oye, si realmente te importara nuestra amistad, me prestaría. Entonces, hay tres formas principales en las que uno puede responder, ¿no? Uno puede responder de una manera sumisa. Oye, en realidad no quiero prestarte, pero te voy a prestar. O sea, termina cediendo. ¿Por qué? Porque precisamente busca un tipo de validación de los demás, por inseguridad, porque necesita reafirmación de los demás. Entonces es una forma sumisa de actuar. Otra forma es la agresiva, ¿no? Decirle, oye, vete al diablo, ¿no? ¿Por qué te voy a prestar? Ya, ahí le estás dando herramientas al otro para que utilice eso en tu contra. Ese manipulador probablemente lo va a utilizar en tu contra y al final tú de repente termines prestándole porque sientes remordimiento de cómo reaccionaste. La manera más inteligente de reaccionar es una manera asertiva, en la que tú le dices claramente, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, no tengas dinero, pero no presto dinero. Entonces tú estás actuando de una manera asertiva, sin llegar a la agresividad y sin llegar a una manera sumisa. Por ejemplo, imagínate que también alguien te haga estas bromas de una agresión encubierta, ¿no? El ejemplo que dábamos de que de repente te ascienden en la oficina y alguien te dice, oye, seguramente te ascendieron porque no había nadie más, y eso es una broma, ¿no? Si tú reaccionas de una manera sumisa y te ríes, le vas a dar pie para que esa persona te siga manipulando. Entonces tú de repente, para no quedar mal, simplemente te sonríes, y eso no deberías hacer. Estás actuando de una manera sumisa. Si tú actúas de una manera agresiva y le dices, oye, ¿qué te pasa? Vete al diablo. Probablemente utilice eso en tu contra y diga, oye, eres un picón, no tienes correa, entonces, ¿no? Y te deje mal frente a las personas. Entonces lo que uno tiene que hacer es responder de una forma asertiva. Esa es la manera en la que uno tiene que enfrentar a un manipulador. ¿Qué es lo que tienes que decirle? Oye, ¿sabes qué? Me parece que eso no es una broma, eso parece más una ofensa. O de repente se está poniendo una etiqueta, oye, ¿sabes qué? No me gusta que me etiquete. Y tú le hablas de esa forma, de una manera respetuosa, estás actuando con asertividad y no vas a darle herramientas a esa persona para que siga avanzando con sus bromas, para que siga avanzando con su manipulación. Eso lo menciona Olga Santander en su libro y me parece que es la forma adecuada en la que uno puede enfrentar a esos manipuladores. Claro, y se trata de saber poner límites, ¿no? Y saber comunicar de la manera correcta sin dar pie a más cabida emocional, cómo realmente tú te has sentido ante una situación así de manipulación o de potencial manipulación, ¿no? Aunque realmente, como lo mencionaste al inicio, una persona te lo diga en son de broma. Porque claro, puede ser que tal vez tú con tu entorno seas así siempre, ¿no? Hay gente que le gusta ser muy chonguera. Entonces, pues, puede ser normal, no puede tener tal vez una mala intención, pero siempre es bueno poner límites. Siempre es bueno poner límites. También, por ejemplo, acá hay otra técnica muy buena que encontré, muy interesante, se llama la proyección manipulativa. Te doy contexto. La proyección es un mecanismo de defensa que fue comentado por Sigmund Freud, mediante el cual una persona expulsa de sí cualidades, deseos, sentimientos que no reconoce o que rechaza de sí misma y lo localiza en otra persona. Por ejemplo, cuando la clásica, ¿no? Te dicen, tú eres el que me está manipulando, ¿no? O tú fuiste el que empezó el problema. Y tú no tienes la culpa de nada, tal vez, pero te está tirando el problema. Tal vez la forma como tú estás viendo que esa persona está actuando y te está volteando la torta, como se dice, ¿no? Un ejemplo real, muy real. Tu pareja te quiere revisar el celular, pero expresas incomodidad y te dice, lo dices porque seguro estás escondiendo algo. No tiene nada que ver, pero te hace sentir culpable. Y aunque tú eres la persona vulnerada, terminas cediendo. Eso se llama proyección. Y eso obviamente está muy mal. ¿Y cómo te puedes defender al respecto? Primero, internamente tienes que ser consciente de que la situación no tiene nada que ver con cómo te están culpando. Y además,
muy importante en un altercado en el cual hay potencial manipulación. Si le das cabida y crecimiento al aspecto emocional, vas a favorecer al manipulador. Entonces acá lo importante es que no te justifiques de inmediato. Tienes que tomar pausas estratégicas, porque el manipulador no quiere que reflexiones, pero eso es lo que realmente tienes que hacer, ¿no? Como cuando en un partido está muy tensa la cosa y tú le das un pare al partido para poder variar un poco la situación, es lo mismo. Entonces, tómate unas pausas estratégicas y responde con foco, con asertividad, como mencionas. Por ejemplo, oye, no estoy hablando de eso ahora. Estoy hablando de cómo me siento ante esta situación específica. Es así como tú puedes manejar asertivamente, como tú lo mencionas, una situación de manipulación. Claro, y de esa manera estás poniendo algún tipo de límite para que ese manipulador no siga avanzando, ¿no? Porque como decíamos anteriormente, es como un tren que mientras no agarra vía, de repente todavía puedes escapar, ¿no? Puedes salir de ahí. Y tú sabes que también hay una autora, Vanessa Patrick, que habla también de la importancia de poder decir que no. Y esto es muy importante para poder hacer frente a un manipulador también. De repente, el principio de poder poner pausa a este manipulador es precisamente decir que no. Y ella habla de la importancia de las palabras. Y es que las palabras no van a cambiar la realidad, pero sí pueden cambiar la percepción de la realidad. Y esto es muy importante. Entonces ella menciona que las palabras tienen que reflejar tu identidad. Entonces imagínate que alguien te hace un pedido y tú identificas que hay una manipulación. Tú podrías utilizar las palabras a tu favor. Entonces tú podrías decir, por ejemplo, en vez de decir yo no puedo prestarte dinero, por ejemplo, tú podrías decir, oye, yo no presto dinero. Yo nunca presto dinero, ¿no? De esta manera, tú estás mostrando que tú tienes control sobre tus decisiones y que no estás actuando simplemente por situaciones externas. Si tú le dices, yo no puedo prestarte, lo que va a hacer esa persona probablemente es seguir insistiendo porque estás abriendo la posibilidad. También comenta la importancia de utilizar reglas. Si tú, por ejemplo, tú dices, yo no bebo, tengo la regla de no beber, probablemente nadie te va a insistir, porque ya viene claro. de adentro, refleja tu identidad. Si tú dices, discúlpame, yo tengo la regla de nunca prestar dinero a mis amigos, probablemente no va a insistir, porque está reflejando tu identidad, es algo que ya viene de adentro, como decíamos. Y también es importante no sobrejustificarte, no dar tantas explicaciones de por qué te estás negando a algo, ¿no? Porque eso le da más poder a la otra persona. Y ahí Olga Santanger presenta 3 técnicas asertivas para poder decir que no de una manera asertiva. Una de ellas es el banco de nieblas. Otra es el aplazamiento asertivo. Y otro es el disco rayado. Entonces, por ejemplo, el disco rayado es repetir una y otra vez tu punto. Por ejemplo, entiendo que no tengas dinero, pero no puedo prestarte. Y de ahí cuando te vuelve a preguntar le dices, es cierto, entiendo la importancia para ti, pero no puedo prestarte dinero. Entonces es como un disco rayado, lo repites una y otra vez de una manera asertiva, ¿cierto? Pero sin dar mucha justificación, porque eso no le va a dar herramientas al manipulador. El otro es el banco de niebla. Es decirle, por ejemplo, imagínate que alguien te diga, tú nunca me ayudas y no me quieres prestar dinero. Tú le puedes decir, es probable que no siempre te ayude, pero te repito que no tengo el dinero, ¿no? Entonces estás respondiendo de una manera asertiva. O inclusive, si te ponen algún tipo de etiquetas como, eres un egoísta, no me quieres prestar dinero, tú le puedes decir, oye, considero que no soy egoísta, o sea, desmarcándote de esa etiqueta que te ha puesto, y te repito que no puedo prestarte el dinero. Entonces estás actuando de una manera asertiva, respondiendo sin entrar a las justificaciones, que puede hacer que de repente eso le dé más poder al manipulador para seguir insistiendo. Y tú sabes que hay un estudio que presentaba Vanessa Patrick en su libro en el que algunos vendedores resultaron que fueron menos insistentes con la gente que le había respondido de una manera más asertiva al vendedor, o que inclusive le había hablado de reglas, de que tenía reglas, ¿no? Yo tengo la regla de no comprar nada sin consultarlo con mi familia, por ejemplo. Ahí los vendedores insistieron menos. Y los vendedores manipuladores insistieron más con las personas que no habían sido tan claras en su respuesta. Entonces ahí
el poder de la palabra es muy importante también para hacer frente a este manipulador. Y sabes, es interesante porque tiene mucha profundidad. Cuando yo estaba investigando sobre el tema, algo muy claro es que para que una persona no sea manipulada, tiene que tener bien en claro dos aspectos, o dos trabajos internos. Primero, sus principios, y segundo, que estos principios le permitan defenderse ante la potencial inseguridad que uno puede tener, ¿no? Porque al final la manipulación apela a tu inseguridad, ¿no? Y si tú tienes tus principios bien claros, y obviamente estos principios los has premeditado, y sabes que aunque tengas estos principios, no tiene nada que ver con que una u otra persona no le puedas caer bien, porque no le vas a caer bien a todo el mundo, y que tampoco te gatillen inseguridades, pues perfecto. Vas a poder defenderte sin ningún problema y sin que haya la variable emocional dentro de la discusión. Muy interesante también lo que has comentado ahí. También concuerdo. Y también acá tengo otra técnica que me llamó mucho la atención, que se llama el refuerzo intermitente emocional. Es una técnica de manipulación basada en alternar afecto con indiferencia. Que esto pasa mucho, la verdad. Inconscientemente lo hacen algunas personas, otras personas lo hacen muy consciente, pero se alterna elogio con crítica, presencia con ausencia, entre otras formas, ¿no? En dinámicas de pareja, en dinámicas laborales, en dinámicas sociales, ¿no? Vamos a explicarlo un poco más a fondo. El problema es que no se mantiene una línea constante de trato, lo que te deja emocionalmente en modo apuesta, esperando el próximo buen momento, ¿no? Y cuando llega, lo valoras el doble y te vuelves adicto a su aprobación, como por ejemplo cuando estás con las máquinas tragamonedas, ¿no? Porque la gente sigue ahí con las máquinas tragamonedas, porque en algún momento va a llegar ese punto de dopamina y ahí juegan entonces con tu incertidumbre. El problema es cuando eso está bajo un esquema social de manipulación. Y acá, ¿cuál es el fundamento psicológico? Burrhus Frederick Skinner, un psicólogo de Harvard, introdujo en la psicología el término refuerzo intermitente, que describe una forma de recompensar conductas de manera irregular sin un patrón predecible. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, una pareja, ¿no? No sabes cuándo tu pareja va a estar feliz, no sabes cuándo va a estar triste, no sé, te felicita en una situación, después te ignora, lo mismo con un amigo, te escribe, hablan constantemente y después desaparece. Eso no está bien, definitivamente. Entonces, ¿cómo actuar bajo una situación en este sentido, ¿no? Incluso también tal vez no la tienes clara, entonces no puedes ser asertivo, no puedes conversar con esa persona al respecto, porque ni siquiera sabes si lo está haciendo a propósito o no. Entonces, primero, poner atención a la constancia de un potencial comportamiento como ese, no al momento. Porque cuando uno pone atención al momento puede decir, tal vez tuvo un mal día, tal vez está con sus cosas. No. Si hay constancia, algo está pasando ahí. Y después, evalúa cómo te sientes en el promedio, no en ese momento específico. ¿Ansiedad? ¿Inseguridad? ¿Esperando aprobación? Eso no es saludable, eso no está bien. Puede haber también ahí un trabajo interno y después también evaluar cómo estás realmente teniendo esa dinámica con esa persona y qué tanta importancia le estás dando en tu vida. Sí, sí había escuchado esa técnica, es muy manipulativa, ¿no? Que es dar muchas alabanzas, luego retraerte, luego otra vez alabanzas. Puede ser de esta manera inconsciente, ¿no? Y eso tiene también su origen, como tú decías, en ese condicionamiento operante de Skinner, ¿no? Que ponía unas ratas en una caja. Exacto. Entonces tenían que jalar una palanca y cuando jalaban la palanca obtenían la recompensa y después jalaban la palanca y no obtenían la recompensa, esas ratas se volvían más ansiosas porque ya no tenían predictibilidad, ¿no? Entonces es algo parecido y yo creo que es importante también tener en cuenta que existe esa técnica o esa condición para estar preparados. Y hay otras recomendaciones que menciona George Simon en su libro In Sheep Clothes, que van por el lado de la importancia de centrarse en uno mismo y no tanto tratar de cambiar al manipulador, porque probablemente eso es una batalla que vas a perder. No vas a poder cambiar al manipulador. Entonces lo que él comenta es, céntrate en ti mismo. ¿Cómo?
Primero identificando ese tipo de técnicas, preparándote emocionalmente, eh, inclusive, ¿por qué no? Hasta eh, preparándote también en la forma como tú deberías reaccionar. Por eso este capítulo también es tan importante, ¿no? En ver cómo tú construyes tu confianza. Y sobre todo, estar alertas si en algún momento de tu vida estás con un nivel de confianza bajo por algún tema personal que estés pasando. Estar alerta porque esa es una situación en la que el manipulador puede tener más poder. Y también insiste en no darle herramientas al manipulador para que tenga este comportamiento manipulativo. Por ejemplo, tú podrías evitar algún tipo de tono sarcástico que de repente le dé herramientas a la otra persona para que te voltee la torta, como tú también decías, ¿no es cierto? Y también evitar que no hablar por otras personas, ¿no? O sea, hablar por ti. Si tú vas a traer sobre la mesa, oye, tal persona dice, probablemente ese manipulador coja eso y lo voltee. Entonces, habla siempre por ti, prepárate, fortalécete y de esa manera vas a poder evitar, obviamente, conociendo esas técnicas, hacer frente a estas técnicas manipulativas. Claro, sí, muy importante, ¿no? Y digamos, en resumen de todo lo que hemos discutido, no se trata solamente de conocer las técnicas, que hay que tenerlas bien en claras. Hay un montón más de técnicas, pero hemos tratado de resumir las más importantes, las más profundas, sino también hacer un trabajo interno para tenerla clara, ¿no? Las personas más seguras son obviamente personas menos manipulables, ¿no? Entonces también se trata de hacer un trabajo interno para poder estar más acorde a tus ideales, a tus principios, a tu forma de pensar, y que así entonces las personas no puedan controlarte, no tengan esa opción. Y para eso pues también pueden ver algunos de nuestros otros videos que también ayudan a prepararse ante diversas situaciones. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Por favor, estas son técnicas muy peligrosas y las estamos comentando para que eviten ser parte de una de estas. Mucho cuidado al respecto, por favor. Y reboten sus likes, reboten sus comentarios, activen la campanita, creo que está por acá. Les va a aparecer un video recomendado en base a lo que YouTube crea. Ya nos estamos viendo en un siguiente video. Cuídense.